Decíamos, lo que quiero hacer en esta mañana con la ayuda del Señor es ondear la bandera del Evangelio sobre nuestras cabezas. Una de las estrategias más eficaces de Satanás es introducir en medio de la comunidad cristiana personas que parecen piadosas, pero no son piadosas, no tienen al Espíritu Santo. Dominan el lenguaje religioso, se conforman en cierta medida a una religión o a una forma de religión, pero finalmente son amadores de sí mismos, son buscadores de sí mismos, son buscadores de los deleites más que de Dios. Se aburren con las cosas de arriba, se entusiasman con las cosas de abajo, de la tierra. Prefieren, como Esaú, prefieren 1000 veces un plato de lentejas a una bendición de lo alto. Y cuando esta gente sin el Espíritu campa a sus anchas en medio de la iglesia, la verdad comienza a distorsionarse, el ambiente moral se relaja, el testimonio se ensucia, se embarra, Dios se entristece, los santos gimen, los piadosos gimen, pero nadie debería sorprenderse. El Señor advirtió a los suyos que en los tiempos postreros habría muchos falsos profetas y el amor de muchos se enfriaría. Y los apóstoles, siguiendo las enseñanzas del Señor, también testificaron de esta realidad triste, que se levantarían muchos Judas en medio del pueblo del Señor, que habrá burladores, dice Judas en su carta, habrá burladores. Los apóstoles os avisaron que en los posteriores tiempos habrá burladores, como digo, gente que parece seguir a Cristo, pero toda su vida es una puñalada a Cristo, es una negación del Evangelio, es un beso traidor como el beso de Judas. Y cuando, no el traidor, sino el otro Judas, el que escribe la epístola, escribe a los creyentes y les dice esto, no os sorprenda si esto ocurre, ya los apóstoles os han avisado de la apostasía y de la falsa enseñanza en medio de la comunidad cristiana. Él les dice a ellos, porque les escribe, porque se han introducido en la comunidad en la iglesia, se han introducido personas que están abusando de la gracia, están convirtiendo la gracia en un salvoconducto para vivir como les place, están pervirtiendo la gracia de Dios. Posiblemente están diciendo, bueno, el Señor es bueno, el Señor nos perdona, viva la vida. Podemos vivir más o menos de cualquier manera, no tenemos que estar obsesionados con el pecado, no tenemos que ser meticulosos, no seamos tan escrupulosos, vivamos y el Señor es bueno, es amplio en perdonar. Y Judas les escribe instándoles a que combatan, a que luchen, combatid por la fe, combatid por el Evangelio. Y una de las cosas que les dice es, pero vosotros conservaos en el amor de Dios. Guardaos a vosotros mismos en el amor de Dios. Custodiad vuestras propias almas en el amor de Dios. No os salgáis de la torre llamada el amor de Dios. No os dejéis empujar fuera de esa tierra. Si os dejáis mover fuera de esa tierra, si os salís del abrazo de Dios, si os salís del amor de Dios, estáis perdidos. Conservaos a vosotros mismos en el amor de Dios. Y una de las cosas, una de las claves que les da para que ellos puedan guardar sus propios corazones en el castillo del amor de Dios, es edificándoos sobre vuestra santísima fe, construyendo vuestra vida sobre la doctrina apostólica, construyendo vuestra vida en la sana verdad del Evangelio, en la doctrina sana. La doctrina sana es la doctrina que sana, la doctrina que cura, la doctrina que le hace bien al alma, la doctrina que la santifica. Y lo que yo quiero hacer en este tiempo, porque lo que viene por una parte es glorioso, pero por otra parte serán tiempos peligrosos. Bueno, ya estamos, ¿no? Desde siempre, ¿no? Siempre ese espíritu anticristo manifestándose de una o de otra manera. Pero creo que estamos en un tiempo donde vamos a ver más y más personas levantarse en medio del pueblo del Señor, hablando de un evangelio que es una distorsión. Y
nosotros tenemos el desafío de parte del Señor de quedarnos anclados, de echar raíces en el amor de Dios. Y para eso tenemos que construir nuestras vidas, edificar nuestras vidas en la sana palabra de Dios, en el santo evangelio, edificándonos sobre nuestra santísima fe. Y aquí fe no se refiere a nuestra confianza personal en Dios, sino al depósito de verdad, a la doctrina apostólica que el Señor nos ha entregado, que ha entregado de una vez y para siempre a su iglesia. Y lo que quiero hacer es proponeros un texto y a partir de él, como digo, ondear la bandera del evangelio, para que nuestras vidas estén bien arraigadas en esta verdad. El texto se encuentra en el capítulo 2 de la primera carta del apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 2, versículos 24 y 25. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 24 y 25, y dice la palabra del Señor: quien llevó él mismo, hablando de Jesús, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida, acabamos de cantar esta línea, ¿no? Y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, mas ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Señor, te pedimos que tú hables a nuestros corazones en esta mañana. Dame la libertad para hablar como debo hacerlo, adorándote, amando a mis hermanos y proclamando, Señor, con fe y con audacia tu palabra, Señor. Y danos, Señor, a todos oídos para oír, y haz milagros, Señor, en este tiempo. Paséate en medio de tu pueblo, salva a algunas personas que todavía no conocen personalmente el poder sobrenatural del Espíritu Santo para salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Quita esa verdad en medio y te habrás quedado con una religión sin vida. Te habrás quedado con una cáscara, sin nada más, con algo vacío. Te habrás quedado sin evangelio. Todo lo que te quedará es un sistema religioso en ruinas, donde no hay poder, donde no hay vida, donde no hay alegría, donde la alegría se muere, se extingue. Desplaza esa verdad. Jesucristo llevó sobre sí mismo, sobre su cuerpo, nuestros pecados en el madero. Desplaza eso y no tendrás nada. Si nosotros tuviéramos una idea más lúcida, más clara de lo que es el pecado, no podríamos escuchar esta verdad sin estremecernos. El pecado es la más alta traición, es la cosa más fea, más grave, más ruin, más miserable, más antinatural que hay. El pecado es un intento de asesinar a Dios. Todo pecado, cualquiera que sea, es decirle a Dios a la cara: no me gustas, no quiero ser como tú, apártate. El pecado es lo que entristece a Dios, lo que provoca a Dios, lo que disloca el universo, lo que amarga nuestra existencia. Y hermanos, la palabra nos dice que Jesús, en un acto de entrega y abnegación absoluta, lo llevó sobre su cuerpo en el madero. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús murió como un maldito, clavado de pies y manos, desnudo sobre una cruz, suspendido entre el cielo y la tierra, como colgado en el limbo, sin ropa y sin patria, suspendido, como digo, en tierra de nadie, sin una cuarta de tierra bajo sus pies, como sacado del cielo y sacado de la tierra, como tirado en la cuneta del cosmos. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Dios abate de esa manera a su propio Hijo? Un tiempo antes Jesús ha descendido al Jordán, y cuando desciende a las aguas del Jordán para ser bautizado, el cielo se abre
El Espíritu Santo desciende sobre él en forma de paloma, permanece sobre Jesús. Por cierto, no me resisto a decir esto. ¿Por qué el Espíritu Santo aparece en forma de paloma? Algunos dicen, bueno, por el carácter tierno, dulce, apacible del Espíritu. Bueno, por supuesto, el Espíritu tiene un carácter apacible, pero dudo que sea por eso. ¿De qué te suena a ti en la Biblia un vuelo de paloma? ¿Cuándo hemos leído nosotros esto? De una paloma volando. Cuando Noé está en el arca, Dios ha barrido la tierra con un diluvio. Todo está bajo la maldición divina. Todo está bajo las aguas de maldición. Todo está bajo el juicio de Dios. Y Noé quiere saber si las aguas han descendido y saca una paloma. Saca un cuervo y una paloma. Pero la paloma vuela y no encuentra ningún lugar donde detenerse. No encuentra ningún lugar de reposo. Y porque no encuentra ningún lugar de reposo, vuelve al arca. Y Noé luego vuelve a sacar la paloma y la paloma vuelve con una rama de olivo en su pico. Y finalmente, en el último vuelo de la paloma no regresa. ¿Por qué? ¿Qué indica que la paloma no regresa? Que ha encontrado un lugar que ya no está bajo la maldición de las aguas. Y de nuevo, ahora se abren los cielos y viene el Espíritu en forma de paloma y dice que permaneció sobre Jesús. Es como diciendo, todo lo demás está bajo la maldición de Dios, pero aquí hay un olivo verde. Aquí hay un lugar que no está bajo la maldición de Dios. Él es el bendito, y de hecho la voz lo ratifica, la voz del cielo del Padre diciendo, Él es el bendito, Él es mi Hijo querido, Él es el Hijo de mi delicia, Él es mi amado, en Él tengo placer. Por eso el Espíritu puede quedarse, puede permanecer en Él. Pero un tiempo después lo destroza sobre la cruz, lo destroza. Dios le frunce el ceño, le deja caer un diluvio sobre su alma. Jesús muere desnudo, la desnudez de la cruz que duele más que los clavos. ¿Por qué? ¿Por qué Dios cae sobre él como un verdugo? Porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y ese inocente, nuestro Señor inocente sobre el madero, está llevando en su cuerpo la lepra de nuestro pecado, de nuestras iniquidades. Dice el profeta Isaías, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Pero el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. El justo murió como nuestro representante. Jesús murió no solamente por nosotros, sino en lugar de nosotros. En nuestro lugar. Nos sustituyó en el patíbulo. Fue ejecutado en lugar nuestro. Pero no solo eso. Jesús no solamente murió por nosotros, sino que vivió por nosotros. Jesús no solo muere de manera vicaria, sino que vive de manera vicaria. Desde su concepción, Jesús vivió por nosotros, cumpliendo a favor nuestra la ley que Dios demandaba. Su vida entera, sus motivos, sus deseos, sus palabras, sus silencios, su imaginación, sus elecciones, todo fue un canto de obediencia perfecto al Padre. Vivió como Dios manda, no solamente en nombre propio, sino en nuestro nombre. Fue nuestro representante legal de una nueva humanidad. Por tanto, Jesús vivió por nosotros la vida que nosotros no éramos capaces de vivir. Y murió por nosotros la muerte que nosotros no éramos capaces de soportar. En la cruz, como suelo decir, Dios Padre, esta frase no es mía, no recuerdo en qué lugar la leí, pero me la apropié porque creo que explica bien el tuétano del Evangelio. En la cruz, Dios Padre trató a Dios Hijo como si hubiera vivido tu vida.
como si el Hijo hubiera vivido tu vida, para poder tratarte a ti como si tú hubieras vivido la suya. Y cuando nosotros por la fe nos apropiamos de esa verdad, Dios entonces, escucha bien esto, nos declara justos. Nos declara justos. Y nos sonríe como le sonrió a Jesús cuando descendió a las aguas del Jordán. Y nos dice, tú eres mi Hijo amado. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Hermano, la justificación es un acto legal de parte de Dios. Es un veredicto por medio del cual Dios nos declara perdonados. Perdonados, completamente perdonados. Perdonados nuestros pecados presentes, perdonados nuestros pecados pasados, perdonados nuestros pecados futuros. De hecho, cuando Cristo murió, todos nuestros pecados estaban en el futuro. Pero cuando nosotros por la fe nos apropiamos de la virtud del sacrificio de Cristo y del nombre de Cristo, entonces Dios nos declara, da el veredicto sobre nosotros, perdonados, todos tus pecados, pasados, presentes y futuros, perdonados. A partir de aquí, Dios cuenta la justicia de Cristo como si fuera nuestra. Nos atribuye el mérito de Cristo, nos lo atribuye a nosotros. Bienaventurado, dice la Escritura, aquel a quien Dios le atribuye justicia sin obras. En otras palabras, Dios le atribuye o le cuenta, pone en su cuenta justicia sin que la persona en sí haya vivido justamente. No hizo obras justas y sin embargo Dios le tiene por justo, le cuenta por justo, porque Dios pone el mérito de Jesús sobre la persona que se abraza por fe a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. En la balanza divina ya no está el estiércol de nuestras obras, ahora está el oro de la obediencia de Cristo. Por lo tanto, nunca jamás, ya no hay ni culpa ni castigo. Ya no hay culpa, ya no hay castigo. En el futuro yo no tengo, en un sentido, mi juicio en un sentido se celebró ya en el pasado. Salí culpable y pagué en la persona de mi sustituto. La tormenta pasó. El Señor me pone bajo su arco, ¿no? Cuando Juan ve en el Apocalipsis la escena del trono de Dios, ve un Dios apabullante, vestido de majestad, glorioso, su voz resonando como el estruendo de muchas aguas. Y uno, si te metes ahí en la escena, sientes que todo te tiembla, pero no todo apabulla. Hay un arco alrededor del trono. ¿Dónde hemos visto un arco nosotros antes? De nuevo en el diluvio, ¿no? Cuando el Señor pone un arco en las nubes, simbolizando su sonrisa, su paz y su promesa de no destruir. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así que, ¿qué hizo Dios a nuestro favor? El Padre envió al Hijo para llevar nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Con qué propósito? Bueno, ya lo he dicho, con el propósito de obtener el perdón para nosotros, reconciliarnos con Dios, colocarnos al amparo de su arco, el arco de su gracia. Y nunca nos vamos a cansar de decir estas cosas y de escribirlas y de predicarlas y de cantarlas. Sin embargo, hermanos, nuestro texto no dice exactamente eso. Todo lo que he dicho es verdad. Pero el texto que os he leído tiene otro acento. No sé si os habéis dado cuenta. En el texto que hemos leído, la justificación no es el énfasis. Allí no está el acento. ¿Qué dice exactamente el pasaje? Lo leo de nuevo. Quien llevó él mismo, Jesucristo, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados.
No dice por cuya herida fuisteis reconciliados. Por supuesto que por su herida fuimos reconciliados. Claro que sí, lo acabo de decir. Pero hermanos, el pecado no solamente nos enemista con Dios. El pecado nos pone a mal con Dios. Nos coloca bajo el desagrado divino. Nos coloca bajo la sentencia divina. Y por su llaga, es decir, por su muerte en la cruz, por su muerte vicaria, nosotros somos reconciliados, hechos cercanos a Dios. Pero el pecado no solamente nos pone a mal con Dios. El pecado nos deforma, nos desfigura, nos ensucia, nos pervierte, nos ciega, nos seca, nos envenena, nos atrofia, nos hace totalmente inútiles para la vida buena. Pero Cristo fue abierto en el altar de la cruz para comprar no solamente nuestra reconciliación, para comprar nuestra sanidad. Por su herida fuimos curados, por su herida fuimos rectificados, por su herida fuimos reconstruidos, por su herida fuimos curados. Por su herida Dios nos devuelve un rostro humano, nos recupera para la buena vida, nos da ojos para ver, nos da pies como de siervas para que podamos estar firmes sobre nuestras alturas. Nos hace capaces de subir y estar y permanecer en el monte santo de Dios. Escúchame, iglesia. Tu Señor fue cosido con hierros a una cruz romana para romper tus prisiones, para que tú pudieras estar libre de vicios, para que libre de vicios pudieras vivir a la justicia. Vivir a la justicia. Es decir, vivir una vida justa. Es decir, vivir una vida que se ajusta a la voluntad de Dios. Jesús fue molido en tu lugar para hacer de ti un santo, para librarte. No es broma, es en serio. Este es el mensaje del Evangelio. No solamente para perdonar tus pecados. Jesús murió por ti para hacer de ti un santo, para librarte del poder del pecado, para quitarle el cetro a ese tirano llamado pecado, de modo que nunca más tenga imperio sobre ti. Jesús llevó tus pecados en su cuerpo sobre la cruz, para que tú puedas ser agradecido en vez de ser una persona malhumorada, triste, exigente, cascarrabias. Jesús murió por ti para que puedas serle fiel a tu cónyuge. No solamente en tu conducta, sino en tus pensamientos más íntimos, que puedas ser fiel a tu cónyuge. Cristo fue herido para sanarnos del orgullo, para darnos un espíritu manso, para darnos un corazón humilde, humilde delante de Él y humilde delante de los demás. Jesús murió por nosotros para que podamos decir la verdad, amar la verdad y decir la verdad y apartarnos de las trampas y de la simulación y de todo fraude. Jesús murió por nosotros para hacernos generosos. Generosos con nuestro dinero, generosos con nuestros recursos, con nuestro tiempo, en lugar de ser egoístas, avariciosos e indiferentes a las necesidades de otros. Jesús murió por mí para liberarme de la pereza. Murió por ti para hacer de ti un trabajador esforzado, honrado. Hermanos, Jesús llevó en su cuerpo sobre el madero nuestros pecados. Jesús murió por mí. Y porque Jesús murió por mí, puedo ser moderado en el comer, en lugar de ser un glotón. Y porque Jesús murió por mí, puedo mirar a las mujeres como mujeres y no como cuerpos sin nombre con los que construir fantasías. Jesús murió por mí, y porque Jesús murió por mí, puedo alegrarme al ver la prosperidad de mi vecino sin llenarme de envidia. Puedo celebrar el éxito de otro. Puedo ser feliz si otro prospera. Puedo ser feliz no teniendo los hijos más exitosos, ni teniendo la mujer más elegante, ni teniendo el ministerio más influyente. Puedo ser feliz.
Puedo vivir sin participar del corrillo de los chismosos, del corrillo de las alcahuetas, de los criticones. Puedo vivir cuidando de la reputación de los demás como si fuera la mía. Jesús murió por mí, puedo dejar de fumar. Puedo ejercer una mayordomía piadosa de mi cuerpo, de mi salud. Jesús murió por ti, puedes vivir un noviazgo pleno, un noviazgo feliz, un noviazgo emocionante, dejando la relación sexual para cuando toca. ¿Y cuándo toca? Pues ¿cuándo va a ser? Después del sí. Después del sí, después del pacto matrimonial, como decíamos ayer, como una forma de sellar la boda, de confirmar el pacto, de expresar y de celebrar el amor de pacto. Jesús murió por mí y puedo vencer el miedo al que dirán. Puedo escapar de la adicción al móvil, de la adicción a los halagos, de la adicción a las pastillas. Jesús murió por mí y puedo perdonar traiciones. Puedo pasar por alto insultos. Puedo renunciar a la venganza. Puedo bendecir a los que me maldicen. Puedo vivir en una cultura pornográfica sin entregarme a la lascivia, sin descender a esas cloacas de internet. Jesús murió por mí, puedo ser paciente en el tráfico. Puedo ser amable en el tráfico. Puedo tener las agallas de defender al débil en la clase. Hermano, Jesús murió por nosotros, ya no hay culpa y ya no hay castigo. Amén, gloria a Dios, ya no hay culpa ni maldición, ya tengo la sonrisa de Dios y mañana tendré el cielo. Pero además de eso, el pecado ya no tiene puesto su pie sobre mi cuello. Ahora soy yo el que puedo poner mi pie sobre el cuello del pecado. Cuando Pablo escribe a los romanos en el capítulo 5 les dice: si por la transgresión de uno solo, Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia, ¿qué? Reinarán en vida. Es decir, los cristianos, que son aquellos que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia, ¿qué pasa con los cristianos? Reinarán en vida. Reinarán en vida. Hermanos, hay personas en las iglesias que se conformarían con que el Dios Trinidad tratase solamente con la culpa y el castigo. Yo con eso me conformo. Con la culpa y el castigo. Quieren perdón y quieren cielo. Pero la noticia de que pueden vivir libres del chisme y libres de la pornografía no les hace ilusión. ¿Sabes por qué? Porque les gusta el chisme y les gusta la pornografía. Muchos estarían dispuestos y estarían satisfechos con poder decir: bueno, yo soy un pecador. A ver, yo soy un pecador. Todos lo somos, de hecho. El que diga que no, está mintiendo. Todos somos pecadores, todos pecamos, y yo también. Yo admito que con frecuencia soy arrastrado por mis pasiones, pero bueno, el Señor me ama, Jesucristo ha muerto por mis pecados, en la cruz satisfizo la paga por todos ellos, y el Señor ya me sonríe, me espera el cielo, aleluya. A ver. La verdad es que es así, en un sentido suena evangélico. Pero ¿qué falta ahí? ¿Qué falta ahí? Lo que falta, yo le preguntaría a esa persona: a ver, campeón, ¿estás reinando? ¿Estás reinando? ¿Estás reinando en vida? ¿Estás experimentando victoria sobre los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida? ¿Estás aprendiendo a poner tu pie en el cuello del pecado? De nuevo, Pablo en el capítulo 6 de Romanos dice: el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia.
La gracia no es un salvoconducto para poder pecar y estar tranquilo. Bueno, yo sé que todos pecamos. Y quien diga, un momento, a mí no me meta en ese saco. Que no pegas tú, Israel. Sí, yo peco. Pero no me metas en ese saco, me estás haciendo trampa. Sí, yo peco, desgraciadamente peco. Y lloro cuando lo hago. Pero también reino. También venzo, también piso al pecado. No de una manera perfecta. No de una manera todo lo consistente que yo quisiera. Por eso oro, ven, Señor Jesús, ven, date prisa, Señor. No te tardes, que venga tu reino completamente. Impera, sin rivales en mi corazón. Pero no me hagas trampa, no me metas en tu saco de que todos pecamos, porque me parece a mí que entre tú y yo, entre una persona que se expresa así, no te lo estoy diciendo expresamente a ti, sino entre una persona que se expresa así y mi experiencia, no tenemos mucho que ver. Suena evangélicas tus palabras, pero te estás dejando atrás un acento que tiene que estar para que realmente el corazón esté firme en la gracia de Dios. Como digo, me temo que muchos no quieren oír hablar de santidad y obediencia porque en realidad no odian el pecado. Aman la liviandad, aman el coqueteo con el mundo, aman la verbenita del pueblo, aman el programita picante, aman los ambientes sensuales. ¿Qué puedo decir de ellos? Pues con todo el respeto del mundo, no son cristianos. No son cristianos. Los que son de Cristo tienen hambre y sed de justicia. Punto final. Los que son de Cristo anhelan santidad. Un cristiano tiene un deseo ferviente y sincero, no siempre en el mismo grado, porque a veces el mundo nos amortigua nuestras pasiones piadosas, pero los que son de Cristo tienen un verdadero deseo de santidad. Ser santo les hace muchísima ilusión. Ilusión es una palabra quizá que se queda corta. Y cuando el pecado se agita en ellos y los engaña y los hace caer, lloran amargamente, como le pasó a Pedro. Y después de llorar se levantan para reinar. Pecan, por supuesto, pero no viven en el pecado. Tropiezan, pero no se quedan en el suelo. Y una cosa más, no es el infierno lo que les persuade para buscar la santidad. No es el infierno. Lo que les persuade para buscar la santidad es no perder a Dios. No perder a Dios. Porque solamente en la hermosura de la santidad podemos compenetrarnos con Dios. Solamente en la hermosura de la santidad podemos tener compañerismo con Dios. Hay personas que cuidan a sus plantas, son con un arte increíble, ¿no? He oído que hay gente hasta que le habla a las plantas, ¿no? Y las riega, y las mima, y las abona con todo tipo de cosas. Pero claro, no pueden compenetrarse con ellas, no pueden cultivar una amistad con su planta, con su bugambilla, ¿no? Estas personas, si tienen un perrito, reconocerán que la relación con el perrito es de un nivel diferente. Aunque les guste mucho la planta, cuando el perrito te pone el hocico en la rodilla y te mira con esos ojitos, uno sabe que hay algo distinto entre un perro y una planta, ¿no? Hay cierta conexión que se da con la mascota, que no se da con la planta. Y con todo, tampoco con el perro puede conectar mucho. Si tiene una alegría que se desborda en su corazón y quiere compartirla, o tiene una pena que le está destrozando y quiere desahogarse, ni la planta ni el perro ayudan para mucho, porque uno no se puede trabar en amistad con una maceta o con un perro.
Pero si se le pudiera infundir un alma humana a ese perrito, entonces sí, entonces yo podría contarle mis penas, podría convidarle a mis alegrías, podríamos caminar en íntimo compañerismo. Bueno, eso es lo que ocurre con la santidad, ¿no? Cuando somos llenos del espíritu de santidad, hay una conexión, hay un caminar con Dios, hay semejanza. El salmista decía, yo estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Dice, veré tu rostro en justicia. Veré tu rostro en justicia. Es decir, veré tu rostro estando yo en un estado de justicia perfecto. O sea, tú completarás, redondearás tu obra en mí. Me colocarás en un estado donde yo seré completamente justo. Y en justicia, estando en la hermosura de la santidad, te contemplaré cara a cara y habrá un feeling, como habrá semejanza, habrá una conexión, habrá intimidad, habrá comprensión, te comprenderé. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Hay una promesa en el Apocalipsis que es de las más preciosas: al que venciere, dice el Señor, al que venciere yo le daría una piedrecita blanca. Y en ella escrita, ¿qué? Un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Dios y aquel que lo recibe. Un nombre nuevo. Cada vez que hay momentos, hay eventos donde Dios aparece a ciertas personas a lo largo de la historia de la redención, en algunas ocasiones Dios le cambia el nombre a la persona. Y ese cambio de nombre es como una especie de cambio de identidad. Es como un viraje donde hay cambios externos, pero también cambios internos. Bueno, pues este es el nombre definitivo. Este es ya la completación, se dice así. El completar la obra de santificación, un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y con ese nombre nuevo, con esa nueva identidad, con esa semejanza con Dios, experimentaremos como nunca antes la amistad con Dios. Eso es lo que quiere el cristiano. Quiere hablar el idioma de Dios, quiere pensar los pensamientos de Dios, quiere ser santo como el Padre es santo, porque solamente la santidad comunica, camina, anda con Dios. Y el terror de su corazón no es el infierno, es la ausencia de Dios. Es perder la sonrisa suya. Escúchame, hermano. Jesús llevó tus pecados en su cuerpo sobre el madero para que tú pudieras vivir en santidad, teniendo un dulce compañerismo con Él en su monte santo. ¿Qué dices a eso? Tu corazón se pone de puntillas, tienes ganas de bailar. Si eres cristiano, esa promesa te hace palpitar, porque esa es la gracia verdadera. No existe cristianismo verdadero sin un anhelo creciente de santidad y sin un piadoso asco por el pecado. Hay una versión aguada del Evangelio que empieza a cundir entre el mundo evangélico. Se trata de una gracia barata, diluida, falsa, que no libra, que no embellece, que no honra al Señor. Si alguien puede vivir instalado en la mentira, o instalado en la inmoralidad sexual, o instalado en el rencor, o instalado en el irrespeto a su cónyuge, no debería estar celebrando el perdón de sus pecados. Debería empezar de nuevo porque no ha entendido nada. Presta atención al razonamiento de Pablo ahora en el capítulo 8 de Romanos. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Fuerte este versículo. Te lo digo de otra manera. Si el Espíritu de Dios mora en vosotros, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si el Espíritu de Dios no mora en vosotros, no sois cristianos. Te lo digo de otra manera. Si vivís según la carne, no sois cristianos. ¿Por qué? Porque el Espíritu
viene para imperar. La carne lucha contra el espíritu, sí, y el espíritu contra la carne. Y el espíritu viene para imperar. El espíritu es el Señor. El Señor es el espíritu. Y allí donde está el espíritu del Señor, hay libertad. Donde está el espíritu del Señor, hay una creciente gracia para reinar en vida. ¿Qué hizo Cristo? Llevó sobre su cuerpo en el madero nuestros pecados. ¿Para qué? Para obtener perdón, para darnos el beso de paz de Dios, para poner su arco sobre nuestras cabezas. Pero ¿para qué? Además de eso, para quebrar el dominio del pecado, para destruir las bases legales del imperio del pecado sobre nosotros, para darnos la capacidad de vivir como Dios manda. No solamente para declararnos justos, sino para hacernos justos. No solamente para atribuirnos o acreditarnos justicia, sino para infundirnos justicia. No solamente para perdonar nuestra maldad, sino para hacernos buenos. Para hacernos buenos. Y en nuestro texto hay una clave que no quiero pasar por alto. Escucha de nuevo el texto. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Para que nosotros vivamos a la justicia estando muertos a los pecados. Ahora, ¿cómo es posible que una persona que es esclava del pecado, una persona que está en cadenas, una persona que es un títere del pecado, cómo es posible que salga debajo el yugo del tirano? ¿Cómo puede escaparse de esa prisión? ¿Cómo uno se puede escapar de la prisión del pecado? Muriendo. Para que nosotros, estando muertos a los pecados. Hermanos, en cierto sentido, en un sentido Jesús murió por ti para que tú no murieras. Pero en otro sentido, Jesús murió por ti para que tú murieras. Murió por ti para que ya no tuvieras que morir eternamente separado de Dios en el infierno. Pero al mismo tiempo murió por ti para que en Él, vinculado a Cristo, tu viejo hombre muriera en su muerte. Dios mismo establece una unión tal entre Cristo y los suyos, entre Cristo y el creyente, que puede contar la muerte de Cristo como la muerte de los que son de Cristo. Cuando Cristo murió, Dios contó al viejo yo pecador como muerto juntamente con Cristo. Y cuando Cristo fue sepultado, tu viejo hombre, ese hombre carnal, ese esclavo prisionero bajo el yugo del tirano, fue sepultado también. Un tirano puede obligar a los prisioneros que mantiene bajo su yugo mientras los prisioneros viven, pero si se les muere uno, ya no tiene cómo hacerlo servir a sus caprichosos deseos. Le puede gritar, le puede enseñar el látigo, lo puede amenazar, pero el tipo se le ha muerto. Punto final, allí se acaba la tiranía del tirano. Eso es exactamente lo que nosotros celebramos en el bautismo. Bajo la tumba líquida simbolizamos lo que verdaderamente ha ocurrido en el mundo espiritual. Hemos sido sumergidos, hemos sido bautizados en la muerte de Jesús. El esclavo que era, ya no es historia, se ha muerto. Cuando el cuerpo es sumergido en el agua, lo que estamos es simbolizando el entierro, la sepultura. Yo era un esclavo, pero ahora estoy muerto. Ya no me debo al mundo, ya no me debo al pecado. Pero hay más, hermanos. Cuando nosotros bautizamos a alguien, yo por lo menos nunca lo he visto que dejemos al tipo debajo del agua. Lo sacamos, lo levantamos enseguida. Y en este gesto espectacular, en este gesto maravilloso, en este acto de tirar para arriba, en este gesto de levantar a la persona, estamos simbolizando ¿qué? La resurrección. Lo alzamos, resurge, simbolizando la resurrección.
Y lo que estamos diciendo es que en el mundo espiritual, de la misma manera que el Señor Jesús el primer día de la semana se levantó triunfante sobre la muerte, venció el sepulcro, lo reventó, salió de las entrañas de la tierra, los suyos recibieron juntamente con Él el poder de una vida nueva, el poder de la resurrección. Y hay más. Cuando el Señor ascendió a los cielos, mira lo que dice Pablo, juntamente con Él nos resucitó, acabo de decirlo, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dice la Escritura, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. La cautividad llevó cautivos a los cautivos del tirano, a los prisioneros del diablo y del pecado, los tomó y los hizo sus cautivos y se los llevó arriba al monte de Dios. Y nos sentó en lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso ocurrió objetiva e históricamente hablando en la muerte y resurrección de Cristo y en su ascensión, pero llega a ser una experiencia personal cuando nosotros creemos, cuando por la fe nos apropiamos de eso, por la fe tenemos entrada a esa gracia y ahí en esa tierra bendita llamada en Cristo, todo es nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, el esclavo que no podía hacer nada para contradecir al tirano, es historia. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Es posible que haya personas aquí que estén escuchando esto y no lo crean. Entonces, todo lo que te llevarás de este mensaje será un mensaje que te pueda gustar más, que te pueda gustar menos, que te pueda parecer más oportuno, menos oportuno, más emocionante o menos emocionante. Eso ya, ahí no entro. Pero es posible que en esta mañana haya personas que estén escuchando esto y el Señor les dé oídos para creer, para oír y un corazón creyente y su vida cambie en este mismo instante y salgan de aquí para reinar, para vencer vicios que te han tenido atado durante años, durante demasiado tiempo, porque el Señor te da fe y el Señor honra la fe y por esa fe que se levanta, el poder de Dios se manifiesta y los milagros suceden. Por el milagro de la regeneración, nosotros tenemos una nueva mente, nuestros amores son reconfigurados, cambia nuestro centro de gravedad, Dios reorienta las velas de nuestra alma, la disposición básica de nuestro corazón se vuelve santa, nuestra brújula apunta hacia el cielo por el milagro de del nuevo nacimiento. Pero hay más, no solamente Dios nos hace nacer de nuevo, Dios nos pone bajo el imperio, bajo el pastoreo de un nuevo Señor, bajo el imperio de un nuevo Señor. Escúchalo de nuevo. Vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo. Esa palabra obispo aquí debería, yo creo, mejor traducirse como el pastor y guardián o protector de vuestras almas. Habéis vuelto al pastor y protector de vuestras almas. Y hermanos, ese pastor y protector de nuestras almas, que es el Señor Jesús, no está en un lugar distante, ha hecho morada en nosotros por el Espíritu Santo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. De nuevo, estamos diciendo lo mismo. Estoy juntamente crucificado y ya no yo, ya no vivo yo, mas vive el pastor y guardián de mi alma, vive en mí. Cristo vive en mí, por su Espíritu vive en mí. Y por amor de su nombre, nuestro pastor nos guía por sendas de justicia. Me guiará por sendas de justicia. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Me guía bajo el liderazgo eficaz, poderoso, amoroso, tierno, robusto del Espíritu Santo. Claro, los restos de pecado siguen en mí. Los restos de pecado siguen en mí, claro. Y se agitan a veces de manera furiosa y mi carne protesta y mi carne lucha y patalea contra el Espíritu, pero el Espíritu, como he dicho, pelea contra mi carne. Ahora Jesús es el Señor y el Señor no está en nosotros como un crucificado sin pulso, el Señor está en nosotros como un emperador y nos suministra el poder de la resurrección.
El pecado me alienta a que me enfurezca y a que grite y a que golpee cosas y a que traspase con la mirada al que me vacile. Pero el guardián de mi alma, el pastor de mi alma, impera, me vence, me enseña que el pecado ya no es mi amo, que yo morí en la muerte de Cristo, que ahora yo soy un hombre salido de la tumba, que cuando Cristo reventó el sepulcro me llevaba atado a sus lomos, por lo tanto mi nombre es resurrección. Mi nombre es resurrección, soy un hombre resurgido, soy un hombre salido del sepulcro, soy un hombre renacido, soy un hombre nuevo. Y ahora el emperador de mi corazón me dice que yo no mire de esa manera a las personas, ni que busque venganza, ni que ceda ante mis pasiones egoístas o lujuriosas o lo que sea. Ahora me pide, me manda en el nombre, en su nombre, que ninguna palabra corrompida salga de mi boca, sino la que sea necesaria para la edificación de los demás, que expulse de mí toda amargura, enojo, ira, gritería, malicia, que sea benigno, que sea amable, que sea misericordioso, que sea perdonador. Y puedo vivir bajo una nueva fuerza reguladora. Dice Pablo de nuevo en el capítulo 8 de Romanos, y estamos ya llegando al final, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Yo antes estaba sujeto a una ley que me llevaba al fango. Esa ley se llamaba la ley del pecado y de la muerte. Igual, hay una ley que está operando ahora mismo entre nosotros, es la ley de la gravedad. Toda masa, todo cuerpo, yo soy de letras puras, pero todo cuerpo es atraído por una fuerza que lo lanza, que lo atrae hacia el centro de la Tierra. Si yo suelto el micrófono, se va hacia el centro de la Tierra. Es una ley que está operando aquí. Por eso no estamos flotando, estamos tocando suelo. Pero ¿por qué este micrófono se sostiene y no se va hacia el centro de la Tierra? Porque hay otra fuerza operando. Lo tengo sujeto yo. Es una fuerza que está, pues eso es lo que Pablo está diciendo aquí. La ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado y de la muerte me llevaba ¿a dónde? Al pecado y a la muerte, al pecado y a la muerte, al pecado y a la muerte. Pero Cristo vive en mí. El Espíritu de Dios, el Dios Trinidad, ha hecho morada en mí por el Espíritu Santo. Y ahora hay una fuerza. Hay un poder, el poder de la resurrección, que me mantiene con pies de sierva en mis alturas, en comunión con Dios, viviendo para agradar a Dios. Por lo tanto, puedo mortificar mis deseos pecaminosos y puedo hacer lo que a Dios agrada y florecer en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Así que Jesús llevó sobre su cuerpo en el madero nuestros pecados. ¿Para qué? Para darnos perdón y reconciliación. ¿Y qué más? Para quebrar el dominio del pecado y darnos la libertad de vivir en justicia. ¿Cómo? Abrazando por la fe la muerte de Cristo como nuestra muerte. Y abrazando por la fe la resurrección de Cristo como nuestra resurrección. Y abrazando por la fe el ascenso de Cristo triunfante como nuestro ascenso a la ¿cómo dice? Nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús, la entrada a una nueva vida. Por lo tanto, puedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo. Tú dices, no, yo no puedo perdonar eso. Todo lo puedes en Cristo, sí. En Cristo puedes. El antiguo esclavo del pecado ha muerto. Todo lo puedes en Cristo, que te infunde fuerza, que te enfuerza, que te fortalece. Por lo tanto, solo me queda rogarte, mandarte en el nombre del Señor y rogarte también que te lances sobre esa promesa. De nuevo el capítulo 6 de Romanos dice Pablo, porque Cristo en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así que también vosotros,
Escucha bien, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Como Atanasios, ¿no? Atanás es Anastasios, ¿no? Anastasis, resurrección, como Anastasios. Como vivos de entre los muertos. Me gusta ese nombre. Mejor me hago una camiseta. Presentaos como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Habéis oído hablar de Zacarías Tyndall? Era un negro imponente, parecía un príncipe. Nació como esclavo en Alabama. Sus padres y sus abuelos ya habían sido esclavos en esa misma plantación. Pero él no había conocido a su abuelo. Su abuelo murió de una manera brutal. Lo emborracharon y luego lo lanzaron al lago sabiendo que no sabía nadar. Y así se ahogó. Y Zacarías Tyndall se había criado entre humillaciones y lo que más dolor le producía a él es ver las burlas de los hijos de los amos zahiriendo a sus propios hijos. Pero cuando el 1 de enero de 1863 entró en vigor la proclamación de emancipación en los Estados Unidos, por la que se declaraba la abolición de la esclavitud y se les daba permiso a los esclavos para dejar de serlo, para abandonar a sus amos, Zacarías tomó a su esposa, tomó a sus hijos y se fue sin mirar atrás. Pero días después entró en la ciudad para comprar algo de pan. Y cuando estaba allí en la tienda, entró su antiguo amo. Lo miró de manera desafiante, le sonrió con una risa oscura, fea, y le pidió que se quitase el sombrero y le hiciera una reverencia. Zacarías se quedó hecho una pieza del miedo, pero pensó para sus adentros, no voy a hacerle una reverencia. Pero en esto el antiguo amo se acercó, lo agarró del pecho, lo miró con mirada desafiante y en ese instante Zacarías se orinó en los pantalones. Se orinó y fue a hacer un gesto para definitivamente quitarse el sombrero y hacerle una reverencia a su amo, pero alguien lo tomó del brazo y le dijo, no, ya no eres un esclavo, tú eres un hombre libre, no lo hagas, eres un hombre libre, Zacarías. En realidad es una historia ficticia, no es una historia verdadera, pero seguramente en aquel tiempo hubo muchas historias semejantes, muchas. Pero es una historia que refleja bien cómo son las dinámicas entre nuestro antiguo amo, el pecado y el diablo, y nosotros ahora que gozamos de una vida nueva. ¿Qué le dirías tú a Zacarías? ¿Qué le dirías? ¿Qué le aconsejarías tú a Zacarías para aprender a vivir su vida nueva? Posiblemente le dirías, Zacarías, mira, haz una cosa. Léete la declaración de emancipación todos los días. Léetela por la mañana, léetela por la tarde. Apréndete algunos párrafos de memoria. Ármate con esas cosas para que cuando te veas en una situación como esta, tú recuerdes que la ley te respalda, que tienes un nuevo estatus, que todo el Estado te está respaldando. Bueno, pues lo mismo te digo yo, hermano. Léete la declaración de emancipación, vete al libro de Romanos, paséate por el capítulo 6, acampa allí, clava bien los vientos de tu tienda y no te muevas de allí hasta que bailes de gozo sobre esas promesas, para que aprendas, para que se te corra por las venas esa declaración de emancipación, que sepas que sabes que eres un hombre libre. Y todo el cielo te respalda. ¿Qué más le dirías a Zacarías? Oye, escucha, no solamente apréndete estos párrafos de memoria. Considérate muerto, dítelo a ti mismo. Piensa de ti mismo como un hombre libre.
Dile adiós para siempre de manera definitiva al antiguo esclavo. Pues te digo lo mismo, hermano. Considérate muerto. Considérate muerto a tu antigua vida. Considérate muerto a esas actitudes. Considérate muerto a ese pecado. Considérate muerto. ¿Qué más le dirías a Zacarías? Oye, escucha, niégate, encara a tus antiguos amos, míralos a los ojos, mándalos a paseo. Con respeto, sin insultos ni nada, pero diles que se den la vuelta, encáralo, sé valiente. Pues lo mismo te digo yo y lo mismo me dice Dios a mí. Di no, declárate insumiso. ¿Qué más le dirías? Oye, júntate, Zacarías, con alguien que haya sido toda su vida libre, que sepa cómo se vive una vida libre y aprende a vivir, aprende a sentarte como un hombre libre, comer como un hombre libre, comprar como un hombre libre, entrar y salir como un hombre libre. Haz las cosas que hacen los hombres libres. Bueno, pues lo mismo te digo yo. Hermanos, júntate con cristianos maduros que hayan aprendido a pelear las batallas de Dios, que hayan experimentado victorias del Señor en su vida. Aprende a vivir, aprendamos unos de otros a vivir la vida libre. Considerados muertos al pecado. Me pregunto, dame 3 minutitos más, me pregunto cómo un domador de mi tamaño puede con un simple látigo dominar a un león de no sé cuántos kilos, una bestia de esas dimensiones, que de un solo zarpazo podría abrirle el pecho. ¿Cómo puede hacerlo? ¿Cómo puede solamente levantar la mano y el león se pliega a sus demandas y pasa por el aro y vuelve a pasar y se sienta? Cuando no tiene ninguna gana, el león preferiría estar durmiendo o comiendo. ¿Cómo puede hacerlo? Fácil. Al león hay que agarrarlo chiquito. Hay que agarrarlo chiquito, y cuando es chiquito y apenas puede sostenerse, entonces el domador le enseña a quién manda, porque tiene más fuerza, puede dominarlo y puede causarle mucho daño si el león no se pliega a sus demandas. Y claro, el león aprende quién manda y reconoce ciertos gestos y reconoce amenazas, y por lo tanto en su instinto está grabado a fuego que o hace lo que el domador le dice o sufre. Y a medida que se va haciendo grande, su cuerpo cambia, pero su instinto sigue estando mellado. Si supiera, si se diera cuenta que simplemente dándose la vuelta, que simplemente podría imponerse al domador. El diablo y el pecado hacen eso con nosotros. Nosotros hemos nacido en pecado y desde chiquitos hemos aprendido a plegarnos a los impulsos de nuestras propias pasiones. Pero quiero decirte, hermano, tú eres el león. En Cristo, no quiero que esto suene como un mensaje de super fe y autoestima. Digo que en Cristo, porque Cristo mora en uno, nosotros podemos darnos la vuelta y podemos arrebatarle el látigo directamente a nuestro antiguo amo. Por lo tanto, considérate muerto y preséntate, regálate, dónate al Señor, ofréndate al Señor como vivo de entre los muertos, como un hombre resucitado. Aquí tienes mis ojos, Señor, aquí tienes mis labios, Señor, aquí tienes mis manos, aquí tienes mi dinero, aquí tienes mi tiempo, Señor. Me pongo como un instrumento de justicia. Úsame tú, Señor, úsame tú. Termino. Cree en el poder milagroso de Dios. Si tú crees, hermano, si tú tomas esta palabra y la crees y te la apropias, cuando llegues a casa, cuando tengas un rato en esta semana, di: Señor, Israel ha hecho lo que ha podido. Yo he intentado explicarlo lo mejor que sé, pero di: Señor, ahora enséñame estas cosas tú. Dame fe para creerlas. Incendia mi corazón con santas pasiones y déjame ver que esto realmente es una realidad, que esto funciona, que tú puedes hacer milagros en mí, que tú puedes darme una vida en victoria sobre el pecado. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por el Evangelio.
Creemos, Señor, la buena noticia del perdón de los pecados y de gracia abundante para vivir en santidad. Señor, ayúdanos a apropiarnos de estas cosas. Y cuando en el ruido de la semana el diablo quiera distraernos, recuérdanoslas tú, Señor. Dios mío, que tu voz, Señor, sea como una saeta disparada a nuestro corazón y nos reconquiste una y otra vez, Señor, y nos lance, Señor, a la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor...